hoy día nos convoca, la no selección. Claramente la no selección yo creo que es una reforma particular dentro de los profundos cambios que hemos planteado los estudiantes durante todos estos años. Yo creo que es bueno no reducirla solamente a eso, sino acá entender que estamos cuestionando un paradigma educacional. Estamos entendiendo que hay que hacer un cambio profundo desde la educación inicial hasta la educación superior, fortalecer la educación pública. Bueno, yo creo que todos han escuchado muchas veces los temas. Pero yo creo que en el tema de la selección se juega un paradigma que es fundamental. Y para mí es qué entendemos por sociedad, qué entendemos por persona. Y yo creo que justamente con la selección uno se juega en entender a una persona de primera categoría o de segunda categoría. Cuando a un estudiante le decimos, tú no puedes entrar a este colegio por distintas razones, ese estudiante pasa a ser de una segunda categoría en comparación con el que entró a ese establecimiento. Me gustaría desarrollar un poco esta idea con distintos aspectos para que se pueda entender de mejor manera lo que planteo. En primer lugar, yo creo que existen tres tipos de selección. Existe una selección económica, y esa se mantiene, y esa yo creo que es muy difícil de poder terminar hoy día. Yo creo que si es posible, puede avanzar en ella y que se termine en un mediano o corto plazo inclusive. Y con el copago se va a avanzar mucho, hasta el 92% de la población. Hay una selección también académica, que es la que yo creo que se ha dado más discusión con los liceos emblemáticos. Y otra selección que también es por los proyectos particulares, o sea, el proyecto particular educacional, proyecto educativo particular, y que eso abarca concepciones religiosas, concepciones discrecionales desde mi perspectiva, como entrevistas que uno puede decir, este padre o esta familia me cayó mejor que otro. Hay muchos colegios, no sé si que piden, por ejemplo, cuando un estudiante postula una foto de la familia, como poder postular. Y yo creo que justamente eso para mí es una aberración. Y por favor, yo no quiero ser soberbio esto, y quiero dar mi opinión sobre esto, que creo que está bien fundamental. Y después que usted pueda compartir su opinión si es que le hace sentido o no. Bueno, actualmente en la LGE, en el artículo 12, está prohibida la selección académica hasta sexto básico. Y eso fue como uno de los pequeños logros que en teoría tuvimos los estudiantes en el año 2006. ¿Pero por qué en teoría? Porque uno fue hasta sexto básico, dos, se limita solamente a lo académico, y tres, que se creó un artículo adicional, que es el artículo 13, que es absolutamente contradictorio con el artículo 12, que dice que los colegios tienen que presentar con cierta anticipación los criterios de selección que van a utilizar, los procedimientos, entonces, como te dicen arriba no estás seleccionando, pero abajo te dicen no se puede seleccionar, se puede seleccionar de alguna manera. Y lo que también es más grave es que finalmente uno ve que ni siquiera el artículo 12 se cumple con la ley, porque no existe casi ningún tipo de fiscalización y día a día los colegios del país se seleccionan. Y yo creo que eso nos interpela a nosotros como sociedad, pero también en especial a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque las cifras que uno observa, yo creo que acá hay dos cifras, hay dos estudios, los dos de Diego Portales. O sea, uno que salió en marzo y que a partir de las encuestas que le hacen a los padres de la prueba CIMSE en cuarto básico, que pregunta si es que le pidieron requisitos al entrar al establecimiento para poder aceptar a su estudiante. Y el promedio está como entre el 18 y 25% creo, pero en el caso de los colegios católicos, ese porcentaje sube al 64%, 58%, y que muestra que justamente esos colegios son los que no están cumpliendo con la ley. Pero otro estudio que es un poco más actualizado, porque igual cuarto básico, o sea, igual hacer una encuesta, o sea, los estudiantes hace rato que les preguntaron cuando entraron, que lo realizan entre kinder y kinder, como el que salió la semana pasada de Portal y apareció en el Mercurio, muestra que ese porcentaje es mucho menor, sería cercano al 6%, 5%, y eso sería distinto. Pero eso no quiere decir que no lo cuestionemos. Y aquí, yo creo que en la discusión de educación podemos tener el problema de... Yo estoy un magíster en economía, estoy intentando terminarlo hace un rato, pero como soy dirigente, esas cosas, así que voy a decir. Pero ahora este semestre ya se cierra. Y claramente hay mucha gente que lo reduce a un aspecto de número, de cuánto costaría terminar con la selección. Entonces, en la selección económica, terminar con el copago implica alta plata. Y eso no hay que mentirlo. Y hoy día la reforma tributaria, o sea, la mitad de la reforma se va a utilizar en eso. Pero eso tiene muchas virtudes que si quieren en otro foro podemos discutir, de que aumentan los salarios para los profesores, para la infraestructura, se nivela la cancha, porque un colegio que uno puede pagar tiene que tener más recursos para impartir educación, si entendemos que la educación es un derecho para todos. Pero terminar con la selección en cuanto a proyecto educativo o académica no implica ningún costo. Incluso, si es que hacemos un sistema como los que tienen otros países, a liderar
recursos de los colegios que están gastando actualmente y usarlos de manera más eficiente. Y ahí yo creo que hay un aspecto que es súper importante, porque hoy día lo que vemos es que los colegios, al estar seleccionando, yo creo que es la discusión que tenemos con lo emblemático, es ¿el liceo es el emblemático o los estudiantes son los emblemáticos? Y hoy día lo que pasa es que a un colegio le es mucho más conveniente, sobre todo cuando tienen fin de lucro, el dejar a un estudiante que le va a costar un poco más enseñarle afuera de su colegio y que se la arregle solo y reciba a los estudiantes que tienen un poco más de contenido, ni siquiera más capacidad, más talento. Y también, acá estamos hablando de niños de 6 años, o sea, como tomar niños de eso, y le decimos, tú te tienes que quedar afuera de este establecimiento. Entonces, yo acá creo que la discusión que tenemos es como ¿qué entendemos por educación? Un espacio donde nuestras diferencias nos tienen que segregar, nos tienen que excluir, o entendemos que esas diferencias pueden ser un espacio de aprendizaje finalmente a la educación que estamos construyendo y al país también que estamos construyendo. Y ahí me gustaría como poner hartos ejemplos que yo creo son claros. O sea, en primer lugar, a mí me pasó una discusión en un lugar que trabajo, que justamente discutimos sobre selecciones y hay que fijar una postura sobre un aspecto, y yo justifiqué por qué hay que terminar con la selección. Y después otra persona respondió diciendo que le parecía, y yo propuse que hay que tener un sistema centralizado de selección. Y entonces, y algo que me pasa muchas veces cuando hablo con personas que les tocó vivir más de cerca en los años 70, dicen, esto es absolutamente peligroso y un retroceso. Y yo, sinceramente, yo creo que es falta de información eso, o algo que uno no mezcla con otras cosas. Yo estoy hablando con un profesor del MIT, con otro de Princeton y con también lo que uno ve en los sistemas que se adoptan en otros países, es que uno ve que esos países o ciudades han optado por sistemas centralizados de selección. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de admisión. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en Washington DC, las familias pueden acceder a un portal que dicen, yo tengo toda esta variedad de colegios donde yo puedo elegir a cuál entrar. Yo postulo a estos colegios, y tengo primera preferencia entrar a un colegio, en segunda preferencia a un segundo colegio. Ahí me dicen claramente que el colegio, por ejemplo, es Montessori, para deportistas, o también quizás es católico, tiene este proyecto educativo. Y finalmente el sistema lo que busca es que uno pueda quedar en su primera preferencia. Y lo bueno que tiene este sistema es que los colegios no gastan en admisión. Y segundo, que no es con los espacios que actualmente existen de discrecionalidad. ¿Y a qué me refiero con discrecionalidad? Es como por ejemplo cuando uno llega a una entrevista y uno utiliza en muchos colegios una entrevista y en teoría es para contar sobre el proyecto educativo, pero finalmente esa entrevista te sirve para decir, ¿sabes qué? Este estudiante no me gustó que entre en este establecimiento, o los papás de este estudiante no me gustaron que entre en este establecimiento. Y ahí el tema, por ejemplo, uno puede preparar esa entrevista, uno también como qué utilidad tiene esa entrevista, y dos, ¿por qué tiene que estar vinculado al proceso de selección? Y eso yo creo que es súper importante, porque claramente es positivo que se cuente el proyecto educativo, que la familia esté consciente de a qué proyecto se va a vincular, y después una vez que entró la admisión, después que ya está admitido en el colegio, uno hace una liberación, hace una evaluación, busca inducir a la familia al proyecto educativo, que se haga responsable y se vinculen en el proyecto, pero hoy tenemos que hay criterios que entregan discrecionalidad en cuanto a la selección que se está generando. Después, por otro lado, se justifica que si se termina con la selección, terminaríamos con la libertad que hoy día tiene el colegio. Esta sería una medida contra libertad. O sea, yo me pregunto como, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De la libertad del que tiene hoy día una situación de poder, que es el colegio? ¿O estamos hablando, o el que tiene el dinero para poder pagar ese colegio? ¿O estamos hablando de la libertad de que tiene que tener cualquier persona por su hecho de ser humano? Y eso yo creo es la libertad que hoy día estamos hablando. O sea, cuando le decimos al estudiante, tú puedes quedar acá, sin importar tu credo religioso, estamos hablando de un niño, no estamos hablando de que un niño pueda tomar una decisión de qué credo religioso o menos si es que va a ser bautizado. Si es que le preguntamos a un niño, ¿tú tienes la plata para poder pagar o no para poder pagar? ¿Para poder entrar acá? Yo creo que estamos hablando justamente de una concepción de una libertad que entendemos del que tiene un poder, del que tiene un privilegio y no realmente la libertad de su hecho de ser humano. Y acá, yo no quiero decir que es maldad lo que está pasando hoy en día. Yo creo que hay dos aspectos, uno de lejanía y otro porque no tenemos las capacidades quizás para poder hacer este cambio de paradigma. Y ahí yo creo que también es súper interesante el buscar romper los miedos que tenemos. O sea, yo creo que cuando hablamos de terminar con la selección, todos creen como en la película Machuca. O sea, acá no estamos hablando de Machuca, acá estamos en la vida real y queremos hacer un sistema que sea bueno. Y por eso hay experiencias comparadas que han sido un fracaso cuando se ha terminado con la selección y otros lugares que han sido absolutamente exitosos. Y ahí hay mucha literatura, pero yo les puedo asegurar, y ahí, no sé, por ejemplo, en mi facultad que estoy de ingeniería comercial en la Católica,
El único paper que es como rescatado sobre todo en este ámbito, no sé qué haga el economista de Cachao, es un paper de Rao que muestra el caso en India, que es un país que vías de desarrollo también y que a partir de una política que hizo el gobierno ingresaron cuotas en los establecimientos, pero fueron cuotas bien hechas también, no cuotas como que meten a dos estudiantes, sino grupos de estudiantes que permiten un poco afectar también, en el fondo, el caso de que tengan cualquier problema que puedan tener redes de apoyo, pero también se metieron un poco en cómo se entendía la sala de clase, que no solo se enfoquen en los mejores estudiantes, sino en todo. Y los resultados muestran, en primer lugar, que quienes entran se ven muy beneficiados de este sistema. O sea, cuando uno compara con los grupos de control, que se ven muy beneficiados en cuanto a aspectos cognitivos y no cognitivos también, pero yo creo que lo más relevante es que la pregunta es que todos tienen miedo y que yo creo que son esos miedos que quieren decir, ya, pero ¿qué va a pasar con todo este estudiante que le está yendo bien? Y quizás mi hermano, su hijo, ¿qué le va a pasar ahí? Y ahí todos los resultados muestran que, uno, los aspectos cognitivos, entendiendo ciencias de lenguaje y matemática, no cambian en nada de esos resultados. En inglés bajan un poco, pero en el corto plazo, en el mediano plazo se recupera los niveles de inglés y eso es lógico. O sea, cuando hay un estudiante que no sabe hablar inglés, o sea, tiene que adaptar las metodologías a la clase, tiene un costo, pero que se puede recuperar en el mediano plazo. Pero en todos los aspectos no cognitivos, y yo creo que ese es el trasfondo, uno avanza y uno mejora. ¿Y cuáles son los aspectos no cognitivos? Por ejemplo, la tolerancia. Por ejemplo, ellos lo miden con las tasas de participación en voluntariado, que aumentan sustantivamente. O por ejemplo, hacen un juego que es el juego del dictador, que le entregan como dinero a los estudiantes y ellos como que determinan cosas. Y ven que los dictadores son mucho más prodistributivos después de este sistema de selección. Y ahí yo creo que está como un poco la pregunta. O sea, hoy día entendemos que la educación solamente es un aspecto no cognitivo, o sea, cognitivo, donde solamente acá nos estamos amaestrando a poder ser útiles para un sistema productivo. O acá entendemos también que somos seres humanos, que somos ciudadanos, que muchos son cristianos, y entendemos que hay un otro que no importa, y que es fundamental el entender que vivimos en una comunidad. Y en ese sentido yo creo que es el desafío de lo que se está generando acá, y mucho más, yo creo, para quienes son católicos. Y en ese sentido, yo recuerdo unas frases célebres cuando recién asumió el Papa, yo no sé muy buena para la cita, y no traje mi torpeo, pero que el Papa decía, prefiero una iglesia accidental a una iglesia encerrada entre sí mismo. Pero justamente el no tener miedo a estos cambios, el entender que si es que hacemos bien las cosas y buscamos hacer bien las cosas, podemos cambiar estos paradigmas. Y mucho más también, yo creo que en colegios como este, que yo creo que han sido fundamentales los liderazgos, por ejemplo, que han salido del país, el entender si es que es una opción válida para estos tiempos. Yo creo que el Concilio Vaticano II es muy claro, y también para mí cuando yo leo la Biblia es decir, una opción por lo excluido, o sea, si es que estamos optando por lo excluido cuando dejamos, o sea, cuando excluimos, cuando este colegio mismo está haciendo un espacio de discusión. No quiero poner este ejemplo porque yo creo que el colegio sanitario ha hecho harto avance con el análisis diferenciado y la metodología, pero yo creo que todavía queda bastante para avanzar. Pero por otro lado, también el entender, yo creo que justamente aquí estamos jugándonos la construcción del país que queremos generar y no tener miedo a esos cambios que podemos hacer. Y por último, contarles como anécdota, que no es anécdota, contarles lo que pasó. Yo la semana pasada participé, por ejemplo, en un encuentro de la Vicaría de la Educación, donde se reunieron 120 directores de colegios católicos. Y ahí el vicario de la Educación, Tomás planteó que era muy positivo, él creía terminar con la selección, y entendiendo esto como una apuesta por la inclusión también. Y ahí pudieron hablar 4 ejemplos de colegios, uno que optó por una inclusión con personas sordas, con necesidades educativas especiales, entendiendo justamente cómo hoy día el colegio entiende que es una realidad que existe y cómo los niños hoy día se forman apoyándose entre ellos. Otro que trabaja con niños inmigrantes y que el 60% de su matrícula justamente eran todos estos niños inmigrantes, y donde están dando la posibilidad entendiendo que un peruano, un brasileño, un boliviano son igual de seres humanos que nosotros. Y también 2 colegios que justamente utilizan sistemas de no selección para su admisión y donde entienden que, por ejemplo, una decisión como el bautismo para un niño no puede ser determinante que entren porque son decisiones de los padres y no realmente de lo que debería ser un proyecto educativo que es algo positivo, que invita, que no excluye, que se entiende como algo universal y donde espera que todos puedan ser parte de ese proyecto. Así que yo creo que ojalá podamos discutir, yo creo que muchas de las palabras que dimos generan rechazo,
Por favor, digan cuáles son esos rechazos para que los compartamos entre todos. Yo creo que eso es súper importante. Acá hay mucho de miedo o de malentendido, y por lo mismo yo creo que si es que abrimos estos espacios, si es que nos encontramos entre los diversos, es la única manera como realmente podemos construir un país de todos, porque si no, finalmente lo único que terminamos es atomizándonos y actuando, yo creo, erradamente, no por maldad, sino por lejanía, como le escuché como leí a un padre que era posiblemente ese asalto en un tiempo más. Así que agradecerle por escuchar. Lo primero, buenas noches. Antes de comenzar, ¿podría levantar la mano los que no estudiaron en un colegio particular pagado? Eso simplemente como para tomar conciencia de dónde estamos pensando, porque en realidad no es la realidad de Chile. Con el 83% del país que está enfrentando el Estado en este minuto a primeros pasos. Evidentemente que todos estos cambios que se van a empezar a generar de mañana, según dicen, nos van a hacer a todos tomar digamos, los principios, los valores que están detrás, y ir también modificando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas, digamos, independiente si el Estado tiene o no las herramientas o son las prioridades como abordar esto. Yo voy a comentar algunas cosas, en realidad estos son algunos aportes como para la reunión de grupo y pensar esto. Y un programa bien complejo, estaba pensando cómo complejizar el tema, ¿ya? Pensando que como no está muy de moda hablar de selección, entonces también como efectivamente seleccionamos constantemente, entonces ¿cómo enfrentar esto? Esto no es una voz oficial de la Compañía de Jesús, porque no me compete eso. Nosotros tenemos como compañía, junto con los laicos que armamos nuestra red, privilegios y experiencias muy variadas, entonces no se trata de esto. Voy a tratar de mirar un poco el sector de educación escolar, alguna información así para ubicarnos, la iglesia dentro de esto. También algunas cositas sobre selección, segregación. Algunos pueden que hayan leído el texto, es uno de los textos que se envió de Espacio Público, donde abordan directamente eso. Después, quiénes y cómo se seleccionan según los tipos de colegios que existen en Chile. Algunas pistas para reflexionar y responder. Yo no les voy a dar una respuesta así tal cual, porque se puede. Vamos respondiendo juntos y finalmente algunas cosas así como desafíos, comentarios más generales, pero no acá no me... El sistema escolar chileno implica 3.600.000 estudiantes. Efectivamente nosotros tenemos hartos problemas en la etapa preescolar que es bien deficitaria y sabemos que es muy vital. Hemos crecido harto en cobertura de enseñanza básica, en educación superior, el crecimiento en los últimos 15 años ha sido bien espectacular, evidentemente la pregunta de la calidad, pero muchas personas han accedido a otros años de estudio, pero dentro de estos 3.600.000 hay como 200.000 que faltan, que es uno de los problemas que tenemos hoy día, que es en Chile la deserción en enseñanza media. Y es bien grave, digamos, casi 200.000 así estudiantes porque he escuchado que están en esa condición. Muchos de ellos probablemente después terminan, pero no todos. Estos 3.600.000 estudiantes están atendidos más o menos el 40% en el sector municipal, un 53% en el sector particular subvencionado, o sea, privados, fundaciones, personas, sociedades, toda la variedad que educan con recursos del Estado, sin copago o con copago de la familia. Hay un 1% que no está registrado, lo calza matemáticamente, que tiene que ver con colegios de corporaciones, por ejemplo la Cámara Chilena de Construcción, ¿no? Y un 7% que son colegios particulares pagados como este donde está. 7%. De modo que
el Estado ha tenido la opción de comenzar a hacer cambios en el sistema financiado por el Estado, que es el 93% de este punto. La educación católica, en datos de 2012, y lo pongo como ejemplo, no creo que haya cambiado mucho, son 600.000 estudiantes, o sea, un sexto del total. ¿Ya? Un sexto, 16%, una cosa así. Estos 600.000 estudiantes se distribuyen de este modo, digamos, según el tipo de provisión, digamos. Un 46% es particular subvencionado gratuito, un poquito menos a la mitad. Un 38% estudia en particular y subvencionado, o sea, con financiamiento del Estado, con copago. Distinto tipo, ¿no? Hay copago chico, grande, en fin, hay de todo. Y el 17% restante es particular pagado. Si ustedes se fijan, bueno, sociedades también hay personas que hay sistemas en algunos arzobispado y pago en Chile que acreditan como colegio católico, o sea, no son todos así de religiosos, Y si uno mira este total, comparado con la foto de Chile, el 26% de los colegios particulares subvencionados son católicos. Un cuarto de los colegios particulares subvencionados. Y un 39% de los colegios particulares pagados. Si el porcentaje de particulares pagados en todo Chile es 7, ¿ya? Nosotros en la iglesia, en ese tramo, nos disparamos por ese lado, comparado, digamos, con la distribución del país. Esto tiene que ver con que Chile tiene una tradición muy fuerte de educación de Estado docente. Un esfuerzo muy grande del siglo XIX, XX, con una cobertura educacional y con una presencia del Estado muy fuerte. No era así, por ejemplo, antes de la independencia. De hecho, cuando la compañía fue expulsada, yo diría, no se lo puedo haber firmado, pero diría que al menos los que se educaban a fines del siglo XVIII eran un poquito de gente en todo Chile. Probablemente nosotros ni siquiera llegamos a 1 millón de habitantes, una cosa así, pero cuando la compañía fue expulsada de Chile, el grande problema que tuvo que asumir el Estado fue la obra educativa de la compañía. O sea, antes de la independencia, la labor de la iglesia, vamos a decir, en educación era desproporcionadamente grande. La diferencia ya de la república, que el Estado va comenzando a entrar con mucha fuerza y siempre ha habido oferta de privados de por medio, colegios de colonia, también religiosos, siempre ha existido. Al inicio de los 80, el aporte del Estado que ya existía para privados se regulariza en esto que nosotros conocemos como la subvención escolar. El sistema mejoró, era bien atractivo al comienzo, y en el fondo, si uno mira, por ejemplo, me tocó a mí conocer el caso de Puerto Montt, entre el año 75 y 2000, o un poquito, o 20 años, 75 al 95, prácticamente es una de las ciudades que más creció, el boom del salmón, todo. En esa ciudad prácticamente el Estado no construyó ninguna escuela nueva en 20 años. Y todo el crecimiento de la ciudad, por una política del Estado, no por casualidad, se le dio a los privados. Esto se complicó más cuando entró el copago, que en inicio de los años 90, y se complejizó más el tema. Y aquí es probable que hay cierta digamos, consecuencias del copago que yo no sé si los creadores de esto la midieran en el momento que lo hicieron. Pero a mí me sirve por lo menos, aunque una reducción, pensar en lo que hizo Chile con las carreteras, por ejemplo, de infraestructura. Y nosotros desde La Serena a Puerto Montt mejoramos mucho en lo que es la ruta 5, por ejemplo. Y claro, eso se hizo no con recursos directos del Estado, sino con otras combinaciones. Lo complejo es que en la educación la situación es mucho más difícil y como decía,
luego todo esto se hace con un aparato estatal bien débil, con muy poca fiscalización, con capacidad control. Para dar un dato nomás al final, en la iglesia de Santiago, el arzobispado acompaña, dirige de distintos modos, fundaciones, por lo menos directamente unos 20 colegios, entre ellos los Belén, que no es directamente, pero está presente en el arzobispado. La mayoría de ellos son subvencionados y nosotros como red educacional ignaciana acompañamos 24 instituciones en Chile, desde Antofagasta a Puerto Montt. Y de estas 24, por ejemplo, 5 son unas escuelas chicas, que de una fundación que tiene el Hogar de Cristo que se llama Súmate. Y uno de los programas de esa fundación es la reinserción escolar. Entonces, por ejemplo, una chiquilla de 18 años que está tratando de terminar séptimo básico, son escuelas pequeñas, están en la periferia de Santiago, hay una nueva Lota, escuelas chicas. Después hay escuelas básicas, unas pocas, 3, y el resto son colegios, salvo un liceo, hay un pequeño liceo. Y nosotros nos debemos como institución educacional, porque ninguno de nosotros educa a sí mismo, por decir así. Entonces, cómo uno dispone en un sentido más amplio de la educación para una convivencia, más todavía si uno le agrega como el concepto del reino, en fin, parte de lo que a nosotros nos mueve, digamos, desde nuestra propia fe. Y esto también tiene que ver con la discriminación, especialmente cuando la discriminación es caprichosa, no es objetiva o de frentón por malos motivos. Porque también hay, por ejemplo, discriminación positiva. Esto afecta a la igualdad de oportunidades, que es bastante irreal en nuestro país, a nivel de educación. La capacidad de pago incide mucho en la calidad de la educación que uno obtiene. Eso es una realidad muy grande. El copago la ha demostrado en un rango, digamos, infinito de posibilidades. Se agrega también las otras vertientes, porque puede que no haya, por ejemplo, uno puede decir que tiene un colegio integrado socialmente, pero si entra en otros ámbitos como el de las necesidades educativas especiales u otras cosas, puede ser el sexto básico. Dicen que eso quedó hasta sexto en esa discusión precisamente por el Instituto Nacional, digamos, para no entrar en ese debate que en ese minuto podía hacer peligrar todo. Pero los estudios dicen, como comentaba Diego, que a juzgar por los requisitos, lo que